lo nuestro es muy protocolario, ¿no? O sea, creo que... Sí, señor, porque recuerde que ayer no... Bueno, muy buenos días a todos y a todas los asistentes a esta segunda sesión de asistencia en donde la hemos titulado Hablemos de. Hablemos de es una estrategia de fortalecimiento virtual a las instituciones educativas del municipio de San José de Cúcuta, en donde los equipos técnicos de las diferentes subdirecciones del Ministerio de Educación Nacional y las subsecretarías de la entidad territorial certificada establecen un diálogo informativo y fluido orientado al acompañamiento y fortalecimiento de las instituciones educativas y su comunidad en general. En el día de hoy hemos querido abrir este espacio muy especial y muy cordial a nuestros compañeros y colegas del decreto 1278 del 2002, con el motivo de informar sobre todo este proceso que relaciona a su evaluación de desempeño. En el marco de esta asistencia técnica, el área de calidad educativa inició los encuentros virtuales el día de ayer, el 26 de junio, en donde se habló sobre los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. Y el día de hoy cerramos esta semana de la evaluación con un tema al cual lo titulamos Hablemos de evaluación anual de desempeño de docentes y directivos docentes regidos por el decreto 1278, con la cual contamos con la participación del doctor Raúl Aramendi, de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional, nuestro líder de calidad, José Ulises Ortiz, nuestra profesional del área de talento humano de la Secretaría de Educación, la señora Carolina Hernández, nuestro asesor del área de calidad, Federico López, nuestra ingeniera Tatiana Paricio del área de comunicaciones y sistemas, y la tutora Paola Mora y quien les habla Jesús Carrillo, tutores del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Por favor, a través del chat de nuestro canal de YouTube, por favor pueden enviar sus preguntas y comentarios relacionados con nuestro tema y por favor la institución educativa que representa. Dichas preguntas o interrogantes serán resueltas una vez concluya la presentación por parte de nuestros expertos invitados y según nos los permita el tiempo. Entonces, señor líder de calidad, señor José Luis Ortiz, denos ese saludo fraterno de bienvenida, por favor. Buenos días, un cordial saludo para todos los directivos y docentes que nos acompañan en esta jornada del día de hoy. Un saludo especial a nuestro colega del Ministerio de Educación Nacional, Raúl, al equipo de la Secretaría de Educación y a los tutores PTA que nos acompañan en esta jornada, en la que con la estrategia Hablemos de, queremos llegar a cada uno de los directivos y docentes, principalmente del 1278 de nuestras instituciones educativas oficiales de Cúcuta, en un tema que, por el tiempo en el que estamos viviendo de emergencia sanitaria, ha tomado gran relevancia. Nos acompaña una persona experta del Ministerio de Educación Nacional que nos va a explicar detalladamente todo este proceso que de una u otra forma, a principio de año, desde la Secretaría de Educación y desde el área de calidad y de talento humano, se había orientado a través de una circular, pero que debido a las situaciones en las que estamos viviendo, hay muchos docentes con algunas inquietudes que queremos que hoy queden bien claras sobre el proceso de evaluación de desempeño, porque es que en este proceso los docentes requieren que bajo los principios de transparencia se desarrolle una evaluación de desempeño acorde como lo establece la norma. Entonces, desde el área de calidad, desde nuestro secretario de Educación, doctor Arturo Charria, nuestra subsecretaria Viviana Hernández y todo el equipo de calidad, queremos darle una bienvenida y pues a través del chat van a tener la posibilidad de plantear
preguntas, inquietudes, sugerencias que ustedes consideren y que en el transcurso de la conferencia vamos a ir tomando nota para que al final logremos pues aclarar muchas dudas sobre este tema de evaluación de desempeño docente. Bienvenidos y bienvenidas todas a este importante evento. Federico, por favor, lo escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar acá, a los participantes aquí en este panel, también estoy mirando acá por YouTube, las 400 personas que ya están conectadas, muy interesadas en este tema del decreto 1278. Pues yo quisiera hacer énfasis en lo que decía Jesús sobre esta estrategia que estamos iniciando desde el día de ayer. Hablemos esperamos abordar distintos temas que tienen que ver con lo pedagógico, con lo educativo, con lo administrativo. Entonces, hacerlo por lo menos 2 veces al mes con expertos en el área, en el tema. En este caso, pues con el profesional del Ministerio de Educación Nacional. Y creemos entonces, hablo también a nombre del secretario de Educación, de Carlos Arturo Charria, pues esperamos que estos espacios sirvan a la comunidad educativa para despejar dudas, porque sabemos que a veces circulares, oficios no son suficientes para resolver todas estas dudas. Entonces esperamos que a través del chat, allí por YouTube, pues puedan hacer sus comentarios y sus inquietudes, y con la ayuda de Jesús para poder moderar la temática. Muchísimas gracias. Listo, Federico, gracias por su intervención. Doctor Raúl, lo escuchamos, por favor. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Raúl Aramendi, pertenezco al equipo de evaluación de la Subdirección de Referentes y Evaluación. Como decían los compañeros, pues el tema que nos convoca hoy es la evaluación de desempeño anual. Y pues la idea es hacer un recorderis de lo que es el proceso de la evaluación y pues despejar las dudas que tengan los docentes y directivos que están sujetos a la evaluación por el Estatuto 1278. En primer lugar, quiero recordarles que la evaluación de desempeño anual, como muy bien lo señala su nombre, implica que se evalúa el desempeño de los educadores, de los docentes, de los directivos, en función de la recolección de unas evidencias que dan cuenta del desempeño en sus funciones de su cargo. Esta evaluación como tal está orientada a recolectar evidencias, está basada en evidencias y es un proceso sistemático, esta evaluación como tal. Sistemático, dado que implica una planeación, un desarrollo y un análisis de los resultados. ¿Para qué se evalúa? ¿Para qué evaluamos los docentes del 1278? Esta evaluación, desde el aspecto administrativo, da la permanencia en el cargo y asimismo evidencia si el docente, si el educador tiene la idoneidad para permanecer en su cargo y si está desempeñando sus funciones de la manera que se espera, de una manera adecuada. Entonces, estas son las premisas de la evaluación de desempeño. Entonces, ¿quiénes participan en el proceso? Participa la Comisión Nacional de Servicio Civil, que es la que controla y regula el proceso. El Ministerio de Educación es el que da la normatividad, da las orientaciones de cómo es el proceso. La Secretaría, como responsable, presta asistencia técnica, orienta a los evaluadores sobre el proceso, analiza resultados y retroalimenta a los evaluadores y evaluados. Y las responsabilidades como tal ya del evaluador van de la mano en promover un ambiente favorable para el desarrollo de la evaluación, acordar con el evaluado la evaluación de desempeño, resolver y dar curso a los
recursos que se desprendan de la evaluación, como también notificar al evaluado. Y el evaluado como tal tiene la responsabilidad de presentar su plan de evaluación, informarse sobre el proceso de evaluación, participar en el proceso entregando las evidencias concertadas y cumplir con los requisitos fijados en la evaluación. Algo que creo que también va de la mano, es necesario que es responsabilidad del evaluado siempre, si tiene una reclamación, hacerla por escrito al evaluador. En el caso que sea ya por alguna recusación o alguna reclamación. Bueno, ¿qué es lo que evaluamos en la evaluación de desempeño? Evaluamos unas competencias funcionales que dan cuenta de las gestiones que están asociadas a su cargo, y esas competencias son las que evaluamos. Evaluamos esas competencias funcionales que dan cuenta del desempeño en sus actividades. Esas competencias funcionales equivalen al 70%, que están asociadas a la gestión académica, la gestión administrativa, la gestión comunitaria. Y tenemos un 30% que son las competencias comportamentales. ¿Cuándo se evalúa? Nosotros evaluamos al final del año escolar, es decir, hacia noviembre, al final del año escolar, evaluamos a los educadores, a los directivos docentes o a los docentes que han desempeñado sus funciones durante 30 días, 90 días, 3 meses, continuos o discontinuos. Es decir, desde que el docente haya desempeñado actividades de su cargo durante 90 días, durante 3 meses en el cargo, se debe evaluar al final del año. Esto es para que se tenga claro. ¿A quién se evalúa? Se evalúa a los directivos docentes y a los docentes. Los directivos docentes son los rectores, son los coordinadores, los directores rurales. Los docentes son los docentes de aula, los docentes orientadores. Estos son los cargos como tal que están desde la norma en el 278, en el 3782, que rige nuestra evaluación de desempeño. Y en el caso de quiénes son los que evalúan, para el caso de los rectores, los evalúa la Secretaría de Educación, ya sea en cabeza del gobernador o del alcalde o la persona que estas deleguen, y en el caso de los demás cargos son evaluados por el rector. Ahí hay que acotar que en el caso del rector, esta función no es delegable, él tiene que orientar el proceso, él tiene que evaluar a sus evaluados. Y entre una de las responsabilidades del evaluador es identificar cuál es su población evaluada. Como tal, el proceso de evaluación tiene unas etapas. La primera etapa está en manos del evaluador, como les decía, que es la planeación y la preparación. En esta, el evaluador tiene que identificar y recibir cuáles son los lineamientos generales del proceso de evaluación, identifica cuáles son sus evaluados, cuál es la población que tiene que evaluar, y a partir de esta información, pues lo más recomendable es que él tenga un listado o cree una base de datos de sus docentes que tiene que evaluar. Otro aspecto esencial es que debe elaborar un plan de acción, pues que incluya un cronograma, cuándo va a hacer seguimientos el evaluador, cuándo va a hacer una verificación de evidencias, y asimismo establece unos momentos de retroalimentación con los evaluados. También tiene que disponer el material necesario, o sea, si tiene algunos instrumentos anexos, si ha tomado algunos instrumentos sugeridos, para hacer también una recolección de evidencias por parte del evaluador, y asimismo tiene que socializar el proceso con los evaluados y con la comunidad de docentes, en el caso de los rectores. En el caso de la secretaría, pues hace este proceso con los directivos rectores y directores rurales.
La segunda etapa, que ya es la que implican los dos actores, evaluador y evaluador, es la etapa del desarrollo de la evaluación, la cual inicia con el establecimiento de la entrevista de inicio. Esta entrevista de inicio es en la cual se pactan los compromisos y se pactan los criterios que se van a tener para realizar la evaluación de desempeño. Esta entrevista de inicio tiene un momento particular y se debe realizar durante los primeros 30 días calendario del año escolar. Esta concertación en la entrevista de inicio, donde se va a realizar la concertación de compromisos, se van a concertar las evidencias que se van a entregar y se van a definir de manera concertada cuáles son los criterios para valorar esas evidencias, se tiene que realizar durante los primeros 30 días del año escolar. Esto es muy importante. Y el evaluador en este caso debe informar los aspectos que considera determinantes para realizar la evaluación. En ese aspecto es en el que debe ser muy clara la concertación para realizar una entrevista de inicio favorable, donde haya un ambiente favorable y queden claras y definidas cuáles van a ser las estrategias de seguimiento, los momentos de retroalimentación, los momentos de entrega de evidencias. Todo eso se debe realizar durante ese primer mes. Y asimismo se fijan las ponderaciones que se van a dar a las diferentes gestiones, porque este 70% de las competencias funcionales las podemos ponderar de acuerdo a las gestiones. Entonces es necesario que las ponderaciones, los compromisos, todos estos aspectos los tengamos claros. ¿Cuánto le vamos a dar a la gestión académica, administrativa, comunitaria? Todo eso lo tenemos que dejar muy claro. Al igual que en el caso de los directivos, pues también fijarán cuál es el porcentaje con la secretaría en cuanto a la gestión directiva. Entonces, la entrevista de inicio se supone que es el espacio para dejar claros todos los lineamientos del año, la forma en que vamos a realizar la evaluación, y también es necesario que en esta entrevista de inicio, se tomen los resultados de la evaluación de desempeño anterior, se haga la revisión del plan de mejoramiento y estos lineamientos para una mejora en el año que se va a evaluar se establezcan y queden concertados. Si yo aprecié como evaluador debilidades en la gestión administrativa del año anterior, este año fijo unos compromisos y establezco unos lineamientos, unas condiciones, unas características o unas evidencias, concerto esas evidencias para que este año podamos tener un mejoramiento en algunas actividades. Es necesario que los compromisos deben ser concretos y deben ser explícitos. Creo que esta parte es la que genera más incertidumbre de qué es un compromiso. Y un compromiso es un resultado concreto, es una acción concreta que puede ser observable, verificable, medible. Y estas tienen una estructura, siempre está acompañada por un verbo, un objeto y una condición. Entonces es, por ejemplo, realizar la actualización del plan de área, el cual evidenciará los procesos de nivelación para el regreso al aula, por ejemplo. Ese puede ser un compromiso, está asociado a una competencia que puede ser la de pedagógica y didáctica, va a estar asociada en la gestión académica, y lo importante de asociarla a la gestión académica y a una competencia es que en la guía encuentran ustedes unas acciones intencionales. Está la descripción de la competencia
y hay unas acciones, ustedes ligan ese compromiso a una acción y a una competencia. El compromiso puede estar ligado a diferentes competencias o a diferentes acciones, pero mínimo deben ligarla a una. Y esa es la forma en que se realiza un compromiso asociado al estándar que se evalúa, al estándar que es esta guía. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que les quiero identificar? Nosotros tenemos una descripción de una competencia y unas acciones. Ligamos a una de estas acciones nuestro compromiso. Entonces, fijamos un compromiso. Ese compromiso va a estar asociado a unas evidencias. Las evidencias van a dar cuenta del cumplimiento de ese compromiso y el criterio de evaluación con el que se determina que, por ejemplo, la actualización del plan de área, que incluye los procesos de nivelación de regreso al aula, por ejemplo, en este momento de priorización curricular en el que nos encontramos, de priorización de aprendizajes, entonces la condición, el criterio de evaluación es que esa actualización del plan de área incluya esa nivelación, esas estrategias de nivelación. Y las evidencias que voy a concertar entre evaluador y evaluador tendrán que dar cuenta de cuáles son las características que debe tener esas estrategias de nivelación. Entonces se pueden establecer que una evidencia es que presente las guías para los estudiantes que no cuentan con comunicación interactiva como estamos nosotros, que tiene que presentar mínimo 4 estrategias o elaboración de estrategias o material. Esos son los criterios que deben fijar y tienen que ser muy claros, muy claros. Esa es la idea en la que debemos centrar las actividades. Entonces, ese es el proceso en el cual debemos nosotros centrarnos y es en definir muy claramente el compromiso, las evidencias y los criterios de evaluación para hacer seguimiento a esas evidencias y corroborar con esas evidencias que estoy cumpliendo el compromiso. El criterio de evaluación, el compromiso, las evidencias son concertadas entre evaluado y evaluador y quiero que eso lo tengan claro. Se pueden sugerir por parte de la secretaría, se pueden sugerir por parte de un rector para todos los docentes del establecimiento educativo, instrumentos, herramientas para hacer este seguimiento y se pueden proponer, digamos, compromisos en los cuales se quieran hacer énfasis, pero siempre de manera individual se va a delimitar cuáles van a ser estas evidencias y cuáles van a ser los criterios de evaluación para estas valoraciones. Entonces, como les decía, la entrevista de inicio es el momento crucial. Y la idea es que este proceso, como les decía que era sistemático, tiene un momento de verificación y retroalimentación. La idea es que periódicamente hagamos unos seguimientos, verifiquemos cómo va la entrega de evidencias y se retroalimente al evaluado. Hay una etapa, ya en la etapa de valoración, digamos, y la calificación, es necesario que estas evidencias estén claramente descritas y eso mismo también se debe ir ajustando por parte del evaluador y que se lo haga entender a los evaluados. ¿Qué es una competencia que está en no satisfactorio, satisfactorio y sobresaliente? Entonces uno puede decir que la competencia de planeación está en un momento satisfactorio cuando las evidencias corresponden a X, Y y Z condiciones que evidencia que se están cumpliendo los criterios de evaluación. Y eso lo tenemos que llevar a hacer. Es decir, nosotros tenemos que presentar mediante una rúbrica, puede ser,
explicarle a los evaluados, según esos criterios de evaluación que concertamos, cuándo es que y por qué su competencia ha sido valorada no satisfactorio, satisfactorio o sobresaliente. Esto es esencial que se explique y se le haga entender al evaluado para evitar, digamos, complicaciones. Como les decía, ya posteriormente a este espacio de la concertación, el seguimiento, ya una etapa que es la notificación, es necesario que los evaluadores notifiquen al final de año, posteriormente del momento de evaluación, al evaluado sobre la decisión y la valoración que se tomó, la calificación. Esta notificación puede ser de manera personal o puede ser también por medio de un representante o puede ser también por vía de notificación en el caso de que el docente lo haya permitido, y también puede ser una notificación electrónica. Siempre y cuando hay que tener claro que esto tiene unos términos de 5 días cuando es personal y en el caso en que no haya un canal definido, él lo tiene que notificar y lo tiene que hacer público, sea en la página web o en la cartelera, tiene que hacer esta notificación. Y esta notificación la tiene que hacer en un medio público durante los próximos 5 días al que se toma la calificación. Entonces, en ese momento que sé que estamos en confinamiento, en pandemia, creo que una primera recomendación es que se realice este proceso de notificación, se le pregunte a todos los evaluados si lo permite hacer de manera electrónica para que se les pueda notificar mediante manera electrónica a estas personas, para que no hayan ese problema de los tiempos. Entonces siempre van a ser los 5 días. ¿Y por qué la importancia de hacer esta notificación y que se permita bajo un canal en el que el evaluado lo conozca? Es porque de ahí se desprenden los recursos de reposición y apelación dentro del proceso de evaluación. Y estos recursos tienen unos tiempos para presentarse y se puede hacer en el momento en que se hace la notificación del resultado. El docente, el evaluado, puede presentar este recurso de reposición y apelación. Lo puede hacer dentro de los 10 días siguientes a la notificación personal. También, es decir, el mismo día que le entreguen el resultado, puede hacer la reposición o la apelación por medio escrito, 10 días después de esta notificación personal, o los 10 días siguientes a la notificación por aviso, en el caso que haya sido por cartelera o algo así. Estos recursos se deben presentar por escrito al funcionario que tomó la decisión, es decir, al evaluador, y los requisitos que deben reunir para presentar estos recursos es presentarlo dentro del plazo legal establecido, es decir, los 10 días, sustentarse con una expresión concreta por cuál es la inconformidad, tiene que describir cuál es la inconformidad en tu evaluación por escrito y solicitar y aportar las pruebas que pretende hacer valer en su recurso. Entonces, esa es la forma de presentar. Tiene que obviamente ir identificado con el nombre y la dirección, sea física o la dirección electrónica, donde se le va a responder al notificado por este medio. Estos recursos los tiene que resolver durante los primeros 15 días el evaluador. En el caso que no sean resueltos por evaluador, ya iría al superior jerárquico, que en este caso sería la secretaría, y en aquellos eventos pues donde el evaluador rechazó o rehusó este trámite, pues es la secretaría la que tiene que ya resolver de fondo.
El propósito de estos recursos de apelación o recusación, perdón, es determinar si hay lugar a aclarar o modificar o adicionar o revocar el acto administrativo que se adoptó, esa calificación del evaluado. Y estos recursos pues se rigen por las normas que están actualmente del 1278, el 3782 y las normas que apliquen en ese momento. Bueno, esto creo que ahorita lo ampliamos y hay preguntas sobre lo de la recusación y de impedimentos. Ya posteriormente hay una etapa que posterior al momento de la evaluación es la etapa de análisis y uso de resultados. Ya esta etapa desprende aspectos, 3 niveles, uno individual para que se formule un plan de mejoramiento a partir de los resultados. Ya viene uno institucional, que el rector puede establecer un plan de mejoramiento para orientar mediante la evaluación de desempeño, por ejemplo, el fortalecimiento de la gestión académica o algo, y hace unas retroalimentaciones institucionales para afianzar las metas definidas que hay en el proyecto educativo institucional o metas institucionales que van ligadas al desempeño de los docentes. Y la entidad territorial le permitirá, mediante este proceso, ver necesidades de formación, ver necesidades de asistencia técnica, de acompañamientos, y con estos resultados pueden tomar decisiones. Igualmente, el ministerio tomará decisiones políticas y administrativas sobre estos resultados también, como la comisión se retroalimenta en sus procesos de evaluación y de seguimiento de instrumentos en estos casos. Como les decía, ya la última etapa posterior a este análisis de resultados ya es el seguimiento, y es importante que siempre en el proceso de evaluación el seguimiento de la evaluación sea una etapa preponderante, esencial, que va a estar presente en todo momento, independientemente del momento del año escolar en el que estamos. Siempre debe haber un seguimiento al proceso de evaluación. En cuanto al proceso en la parte administrativa, hasta en el seguimiento, digamos, de los desempeños, de la parte consecutiva, eso es esencial, que haya un seguimiento. La evaluación como tal es el seguimiento y la recolección de evidencias. En cuanto a una evaluación de desempeño, una evaluación de estudiantes, la calificación es el acto ya que determina la valoración, el juicio final, pero el seguimiento es la parte esencial de todo proceso evaluativo. Nosotros cuando estamos evaluando, estamos valorando algo, es a partir de evidencias. Por ejemplo, cuando nosotros queremos ver si una persona sabe montar bicicleta, simplemente no nos vamos a quedar con la evidencia de que él esté parado al lado de la bicicleta, que él esté con un uniforme de ciclista, sino que queremos ver su desempeño. Queremos verlo cómo pedalea, cómo se desempeña, cómo sube una cuesta en la bicicleta. No nos podemos quedar simplemente con el producto, y en este caso el producto sería, si él tiene una bicicleta muy bonita, está uniformado, él es un buen ciclista. No, tenemos que ir más allá, ver sus momentos, ver su desempeño. Y en eso consiste el seguimiento, no quedarnos con una observación, sino observar varias veces, recolectar varias evidencias. Es decir, nosotros no vamos a definir el desempeño de una persona simplemente con la entrega de un producto, sino con la recolección de varias evidencias. Y ese es el arte realmente de realizar unos juicios valorativos objetivos y acertados, es recolectando el mayor número de evidencias posibles y de diferentes fuentes. Por eso es que también esta guía trae una serie de anexos al final de instrumentos sugeridos, y estos instrumentos sugeridos de la guía 31 lo que permiten es que se adapten para recolectar evidencias. Ahí tiene el anexo 3, tienen unos anexos de encuestas. La idea es que estos instrumentos sirvan para recolectar evidencias. Eso es lo esencial en este proceso.
la recolección de evidencias. Ya, digamos que para cerrar y hacerlo de manera muy rápida, para darles a ustedes respuesta a sus inquietudes, ya va lo que refiere al trámite de impedimentos y recusaciones durante la evaluación. Estos impedimentos, que pueden ser de interés particular porque hay problemas personales, pueden existir litigios o controversias ante autoridades administrativas, intereses en la actuación del representante entre evaluado y evaluador, problemas de denuncias mutuas o que hayan problemas con el cónyuge o con un familiar del evaluado y el evaluador. Todos estos procesos, como también los impedimentos por grados de consanguinidad, en los que son de primer grado padres e hijos, en segundo hermanos, abuelos o nietos, y los de tercero tíos y sobrinos, o cuando tienen una relación familiar política como suegros, yernos, nuera, todos estos procesos de impedimentos, ya sea por parte del evaluador o que el evaluador recuse al evaluador porque considera que tiene un impedimento, se tiene que hacer durante los primeros 10 días hábiles. A la recepción de este proceso se le tiene que dar solución. Y este impedimento o esa recusación se debe valorar la incidencia de la situación por partes de la Secretaría. La Secretaría es la que determina si hay un impedimento o hay una recusación, y este proceso se debe hacer por lo general al inicio de la evaluación y se tiene que hacer por medio escrito. Esto es esencial que ustedes lo tengan claro. Esto está establecido en la ley 1437. Y entonces, en esta ley, donde se establecen estos impedimentos y recusaciones, y están todos los aspectos ahí descritos por los que se puede hacer el impedimento y la recusación, se tienen 10 días. Entonces, y en esos 10 días posteriormente a que se determine por parte de la Secretaría, el evaluador tiene que entregar las carpetas de evidencias al nuevo evaluador asignado. Y ya contra esa decisión que se toma de que si se determina que si hay un impedimento o una recusación, sobre el impedimento o la recusación, ya no se accede a ningún otro proceso. Simplemente, si se cambió el evaluador, se cambió y punto. Y se prosigue. La idea de esto es que esto se realice, obviamente, si se tienen claro cuáles son los impedimentos y se tienen claro desde el principio del año escolar, pues que esto se realice al inicio, ¿no? Algún problema que pasa con los impedimentos y recusaciones es que por lo general la presentan a veces muchos docentes ya en noviembre y ya es un problema porque realmente toda la carpeta de evidencias ya fue recolectada por la persona que le está haciendo la recusación. Entonces es necesario y que si lo piensen, que si ustedes identifican que hay un impedimento o van a hacer la recusación sobre el evaluador, pues que esto se realice en un tiempo razonable. Si yo vengo con un problema interpersonal con una persona ya de vieja data y ya tengo identificado que va a ser un problema para mi evaluación este año, eso no lo voy a esperar a hacer hasta el final de año, sino lo hago obviamente con un tiempo razonable para que se pueda hacer el cambio de evaluador. Porque muchas personas lo dejan al final, la secretaría después tiene que designar a alguien y es una persona que simplemente va a llegar a hacer un proceso documental. Entonces no va a tener manera de alcanzar hasta recolectar evidencias por parte de él. Entonces, como les decía, lo importante de la evaluación es recolectar evidencias. En el cambio que hay un cambio de evaluador, lo importante es que tenga un espacio necesario para recolectar evidencias. Esas son, digamos, las consideraciones más generales del proceso. Ya para terminar,
sé que la problemática en la que nos encontramos todos ahorita, que estamos en nuestras casas, y es que estamos en un momento de confinamiento por la cuarentena, estamos en un momento atípico de trabajo en casa. La pregunta central por la que estamos hoy acá es, ¿qué pasa con nuestros compromisos y las evidencias pactadas? Si ustedes vieron al ministro de Trabajo hace como un mes, él estaba hablando que estaba viendo unas consideraciones y adelantando el proceso para ver si se puede regular el trabajo en casa, porque no estamos en trabajo virtual, no estamos en teletrabajo, estamos en trabajo en casa. Entonces, se están viendo consideraciones de esa índole del gobierno central. Lo que nos atañe acá, la evaluación de desempeño educadores del 78, que se encuentran al igual que todos los que somos empleados públicos en un momento coyuntural en cuanto a nuestro desempeño, nuestras funciones, es que se debe alertar, hacer una conversación entre evaluado y evaluador, de identificar cuáles son los compromisos y cuáles son las evidencias que por su naturaleza no se pueden entregar en este momento. Como nosotros en este momento estamos realizando una serie de actividades que desprenden un cambio, una modificación en nuestras evidencias, lo que tenemos es que concertar entre evaluado y evaluador cuáles son las evidencias que estamos realizando en este momento y las vamos a asociar a esos compromisos. Por ejemplo, en este momento que yo estoy realizando esta asistencia técnica con ustedes, hay un enlace que se generó, ese enlace crea una cita, eso va a quedar el video grabado, esa va a ser mi evidencia de una asistencia técnica. Yo antes no entregaba un video o un enlace como evidencia de mi asistencia técnica. Tomaba fotos, llevaba un listado de asistentes y ese era el proceso como tal de mi evidencia. Por ejemplo, la Secretaría también recoge un listado de personas, pero también tiene la evidencia acá. Mi actividad está siendo diferente por el medio en que la estoy haciendo. Este es el medio, mi evidencia ya no es un listado, un proceso documental. A veces uno colocaba hasta la presentación en PowerPoint, aquí simplemente estamos en un conversatorio. Entonces mi evidencia se transforma, pero estoy cumpliendo a ese compromiso desde el grupo de evaluación de hacer asistencia técnica. En el caso, por ejemplo, de los docentes que están adelantando en este momento material, guías, estrategias para remitir a los estudiantes, pues eso va a apuntar a la gestión académica de uno de sus compromisos. En la parte de planeación, muchos de ustedes tuvieron que hacer ajustes curriculares, ajustes razonables para determinados grupos de población en el momento para determinar cuáles son los aprendizajes que vamos a poder hacer en casa, los criterios de evaluación que se modificaron en el sistema institucional de evaluación, dentro del área. Todas esas son nuevas evidencias que van a ir a aportar allá. Y entonces ese es el momento, es para ajustar nuestras evidencias a esas necesidades actuales. Si hay que reformular un compromiso, se cambia. La idea es que ajustemos nuestras evidencias a esos compromisos pactados y que se identifiquen y se tenga claro entre evaluado y evaluador cuáles son los compromisos que obviamente por el momento en que nos encontramos no vamos a cumplir. Por ejemplo, si un docente se comprometió a realizar unas salidas pedagógicas, un docente de educación física uno de sus compromisos es el proyecto de las Olimpiadas X o Y, pues es un compromiso obviamente que así volvamos a las aulas por el aislamiento social no lo vamos a poder hacer. Entonces se reformula ese compromiso, se entregan otras evidencias, el profesor de educación física puede hacer el desarrollo de unas estrategias para acondicionamiento físico en casa, una serie de instrucciones para que el estudiante haga en casa una serie de actividades. De igual manera, muchos de ustedes están cambiando su forma de entregar trabajos, de hacer retroalimentación. Por ejemplo, una manera de la retroalimentación que están haciendo ustedes o de hacer seguimiento a los estudiantes va a ser por medio de evidencias
de WhatsApp, fotos, las guías de los estudiantes que no pueden tener comunicación sincrónica. Todas esas evidencias son lo importante, que hay que ajustarlas a las evidencias con los compromisos que ya tenemos. La idea en este momento no es realizar una nueva concertación. Nosotros hemos seguido realizando actividades, nos hemos seguido desempeñando. Todo el tiempo que ha transcurrido desde que inició el año escolar va a contar para la evaluación de desempeño. El proceso no se va a suspender. Todos nosotros somos empleados públicos y estamos siguiendo entregando evidencias y vamos a continuar en este proceso. Entonces, es esencial que eso quede claro, en que en este proceso de evaluación hemos seguido adelantando funciones, unas más que otras, y simplemente la invitación es: ajusten sus evidencias a los compromisos. Dialoguen entre evaluador y evaluador en decir, mire, estas son las evidencias que están asociadas a estas competencias, a estos compromisos. Y se explica cómo debe ser el criterio. Si se tiene que hablar de cómo se debe establecer el criterio, pues el evaluador tiene que establecer. Por ejemplo, en este momento que estamos enviando material a los estudiantes, guías y esto, pues el rector puede decir que una condición de calidad, que es una recomendación que nosotros estamos realizando, por ejemplo, en la evaluación de estudiantes, es que toda estrategia o guía vaya acompañada de un componente de autoevaluación. Entonces, simplemente ese es un criterio, y las guías y el material, se puede estar diciendo, esperamos que se haga seguimiento, aunque sea cada 15 días, mensualmente a los estudiantes, mínimamente. Esas son las evidencias que debería entregar el docente. Y es ajustar estas evidencias que estamos haciendo actualmente a esos compromisos. Y les repito, compromiso que se identifique que no se puede cumplir, alertarlo al evaluador, para que después al final de año no se llegue a la controversia de que sí o que no se puede. Les recomiendo es, si identifican un proceso de estos muy complejo, como los ejemplos que les coloqué de salidas pedagógicas, una feria deportiva, X o Y, que eso se suspenda, si en el caso, pero si seamos realistas, de pronto la alternancia no se logra este año, muchos estudiantes no vuelven, no sabemos cómo va a ser la dinámica en cada una de nuestras ciudades. Entonces, si identificamos esos compromisos que no son, modifiquémoslos a las necesidades actuales. Y si los podemos retomar después, si hay una reincorporación a las aulas, pues los retomamos. Pero digamos que esa es la invitación en este momento. Pues este es, digamos, el mensaje central, y creo que ya pues sigamos con algunas inquietudes o preguntas o comentarios que tengan ustedes. Muchas gracias, doctor Raúl. Yo creo que ya con su temática al finalizar se aclararon las inquietudes que teníamos en el chat con respecto a la concertación de las evidencias antes de la pandemia. Acá la invitación es a un diálogo cordial, asertivo, escucha activa, de manera como tal, como usted lo dijo, no cambiar dichas concertaciones, sino adaptarlas según las situaciones de aprendizaje que hemos venido haciendo hasta el momento. Vamos a dar inicio quiero antes darle un saludo a todos nuestros rectores que están ahorita conectados con nosotros, a los compañeros de la zona rural y del departamento. Muchas gracias por su asistencia. Entonces vamos a dar inicio con la lectura de las preguntas. Porfa, doctor Raúl y la señora Carolina, porfa, con su experticia, corresponden a dar respuesta. Iniciamos con una específica que habla sobre los orientadores, tanto doctor Raúl como señora Carolina. Establece una compañera del departamento que algunos entidades territoriales no han definido un formato especial o adaptable para los docentes orientadores. Entonces los escuchamos, por favor, tanto el concepto a nivel de entidad territorial certificada de Cúcuta como Ministerio de Educación.
¿Inicio o inicia Carolina? Pues, a ver, tengo entendido la última capacitación que tuvimos con el Ministerio con soporte lógico. Yo hice la misma inquietud y me dijeron que el orientador, que solamente ahora a nivel del sistema solamente hay dos tipos de evaluación, la anual, la de docente de aula y docente directivo. Entonces, hay que basarnos con lo que tenemos en la plataforma para realizar las concertaciones y la evaluación. Sí, Carolina, esa es la idea básica. Digamos que desde la guía 31 existen dos instrumentos en el protocolo, el de docentes y el de directivo. Y tenemos que seguir, este año seguiremos adaptando simplemente los compromisos y la concertación en el formato de docentes, en el instrumento de docentes. Para los orientadores, les quiero decir que nosotros ya hemos realizado reuniones, estamos actualizando, ya hemos avanzado en la actualización ya estamos lanzando la propuesta de instrumento, de funciones y digamos que ya todo eso lo tenemos avanzado, pero antes de poderlo presentar tenemos que reformar la norma. Y creo que eso, para que lo tengan claro los orientadores, que antes de modificar, que eso sí lo vamos a hacer una actualización de la guía, la cual esperamos que vaya con esa actualización de los orientadores, pero entonces tenemos que hacer el tránsito porque tenemos que actualizar el decreto 3782 donde se fijen las competencias de los orientadores. Entonces, dado que nos toca hacer ese proceso apenas y que esperemos que ya cuando fluya todo este proceso de la pandemia y de las sesiones ya de Congreso-Senado y se normalice un poco el aspecto legislativo, se pueda formular esta actualización en la norma y ya saldremos con esta actualización del instrumento. Lo que les quiero decir a los orientadores es que ya hemos avanzado, ya se han tenido encuentros y espero que ya próximamente que se nivele un poco más la situación, lo que les decía del plano legislativo, ya podamos hacer los acercamientos para la actualización de la norma y ya salgamos con un instrumento actualizado. Entonces, ese proceso se está adelantando, es lo que les quiero decir. Ya se ha adelantado bastante adelantado. Listo, muchas gracias, señora Carol. Tenemos una interrogante de nuestro apreciado rector de la institución educativa Cristo Obrero, Rodrigo Rivas, para nuestros panelistas invitados. Dice, ¿en qué documentos se plasman la reformulación de las evidencias? Gracias. Como les digo, pues es un documento simplemente, es un acuerdo anexo de si van a hacer una reformulación de esto. Simplemente es una concertación y queda simplemente en el formato que ya han establecido de seguimiento. Ustedes pueden tomar como el instrumento de seguimiento, el que está sugerido acá en esta guía, que es el anexo 5, pero ustedes pueden adaptar un formato y hacer esa nueva redistribución de evidencias y pactar cuáles se cambian por otras. Eso lo pueden hacer libremente concertado. No sé si Carolina quiere ampliar algo más en esto. No, estoy de acuerdo. Yo siempre les he dicho que ellos son autónomos en su proceso. Ellos pueden adoptar los anexos o formatos que ellos quieran. Yo siempre les comparto, les facilito el anexo 5. Pienso que se pueden guiar de la misma manera. Es hacer los ajustes, es hacer los cambios de las nuevas evidencias
de acuerdo a la situación que se está viviendo. En cuanto al sistema como tal, yo veo que también hay preocupación porque se hicieron las concertaciones a principio del año en el sistema humano. Esas concertaciones las pueden modificar, pueden hacer los cambios necesarios, el sistema se los va a permitir, si también de pronto se les presenta esa duda. Ahí no hay ningún problema. Bueno, muchas gracias. Señor Raúl y señora Carolina, nos tienen acá una pregunta, el profesor Marlos Martínez, donde nos dice, ¿es objetivo, idóneo y correcto que un directivo de una institución de carácter privado con convenio de la Secretaría de Educación Municipal evalúe a un docente del decreto 1278, como sucede en el Colegio Camilo Daza de Cúcuta? ¿Me puedes repetir, disculpa Paola, que un rector... Un directivo de una institución de carácter privado, ¿sí?, que tiene convenio con la Secretaría de Educación Municipal, evalúe a un docente del 1278. Es que en esta institución de Cúcuta tienen docentes del 1278, pero los directivos son de carácter privado. Entonces, ellos preguntan si es idóneo hacerlo de esa manera o, en este caso, quién entraría a hacer el proceso de evaluación, porque el directivo docente es de carácter privado, mientras que el docente es de carácter público. Pues es una muy buena pregunta. En verdad, pues sí, son situaciones administrativas pues que me sorprenden. Creo que la responsabilidad de la evaluación, por ejemplo, está en manos del cargo, indistintamente del estatuto al que pertenezca. En este caso del sector, y pues que está fijado en la norma y que supongo que es una decisión de distribución de plantas, no sé si es un impedimento si el directivo, por ser por fuera del sector, no lo podría hacer. Si es una situación atípica, que elevaré la consulta y se la elevaré y se la haré transmitir a la secretaría, porque realmente es atípica, nunca había escuchado esa problemática. Yo si se la hago llegar a la secretaría sobre qué concepto y sobre eso, si hay algún concepto, porque realmente no sé si hay un impedimento legal que tiene que ser alguien del sector o si el superior jerárquico, que en este caso es la secretaría, puede designarlo. Entonces, en ese aspecto, yo no sé si Carolina tiene conocimiento de algo así tan atípico, pero yo haré la consulta y se las transmitiré, porque realmente no había conocido una problemática de estas, y haré la consulta ya con abogados legalmente sobre ese aspecto, porque hasta allá no llego realmente, no tengo ese conocimiento de plantas y ya de si es contratada o la matrícula o cómo es el proceso, no sé. Te agradezco que me amplíen un poquito después la consulta y se la resolvemos, porque sí, sí, hasta allá no tengo el conocimiento. Sí, sí, señor. Por acá dice, pues me dicen que por favor vuelva a formular la pregunta, ¿sí? De todas maneras, para tenerlo ahí presente. La pregunta dice, ¿es objetivo, idóneo y correcto que un directivo docente de una institución de carácter privado con convenio con la Secretaría de Educación Municipal evalúe a un docente del 1278? Sí, pues es la aclaración. Y luego dice, son colegios privados que le pagan por educar a colegios públicos, y a veces el rector no lo nombra directamente la secretaria. Entonces yo creo que este caso, pues como usted lo dice, pues se hablará internamente pues con la secretaría y ya con las directrices del Ministerio de Educación.
Bueno, aquí hay una pregunta con relación a los tutores PTA como tal, en el cual debemos hacer nosotros la tabla de evidencias también, igual las contribuciones, pero por la ruta de formación que tenemos de PTA, desde el principio de año nosotros no sabemos realmente cuáles son los productos. Entonces, en este caso, que quedan muchos aspectos que son desconocidos por los docentes. En este caso, las evidencias, y la pregunta es si las evidencias se van concertando o se concertan directamente desde el inicio de año o se van teniendo en cuenta las rutas de formación, que no la van dando cada 2 meses. Siempre, yo sé que en su momento, los que conocieron que estábamos haciendo un proceso de actualización, se estaban contemplando los cargos también como el de tutor para la actualización de la evaluación de desempeño. Como tal, como los tutores siguen siendo docentes, son docentes regidos por el 1278 y el modelo de evaluación establecido desde la guía 31, sí se debe hacer una concertación desde el inicio del año, pactar las evidencias y pactar los compromisos. Lo que se puede hacer, digamos, con la actualización de los ciclos que a ustedes les va llegando de esos acompañamientos periódicamente, es fijar y bajar más las evidencias. En los seguimientos, definir más las evidencias que se van a entregar periódicamente cuando hay estos nuevos procesos. Entonces, va más en el proceso, digamos, que los tutores dejen unos compromisos un poco más abiertos, un poco más específicos que lo haría un docente normal de aula, para que cuando lleguen esos ciclos de acompañamiento, esos nuevos procesos, se reconfiguren las evidencias. Y lo digo en términos, por ejemplo, ya porque son de recorridos, asistencias técnicas o esto, se delimiten de una manera más precisa. Y se tiene que reconcertar porque yo sé que obviamente, y en este momento es más atípico porque ustedes a veces tienen una movilidad y a veces están más quietos en un lado, pues simplemente se reajusta es la entrega de evidencias o un aspecto. La recomendación es, digamos, en este caso de tutores, es que los compromisos y las evidencias no sean tan definidas, enmarcadas, digamos, en números, en cantidades, pues porque precisamente es un aspecto que tendría que se está renovando. Entonces, la recomendación es dejar unos compromisos más globales y se centra es en la periodicidad de las evidencias, se pacta. Ese es el mensaje que yo les estaba dando ahorita. Digamos que lo importante son las evidencias, centrarnos en las evidencias, porque también en esta incertidumbre que estamos nosotros, por ejemplo, ahorita de emergencia sanitaria, nos ponemos a recambiar todos los compromisos y ahorita a la vuelta de 3 meses tenemos otros. Entonces, siempre es jugar más con las evidencias, de decir, tengo un compromiso que es más genérico, entrego mis evidencias de esta manera, cambio mi frecuencia de entrega por X o Y razón, y en el caso de los tutores es más claro eso, que volver a cambiar compromisos y que eso es un compromiso ya por X o Y razón. Ya no me vuelve a servir, y otra vez no, las evidencias. Listo, muchas gracias. Ahora tenemos una inquietud de un profesor de zona rural, donde nos dicen, de acuerdo al contexto de zona rural, son diferentes y en este caso, ¿cómo serían las evidencias? Puesto que las evidencias del grupo del WhatsApp, dice, las evidencias generalmente de la zona rural se hacen por grupos de WhatsApp. En este caso, existe una brecha entre lo rural y lo urbano. Entonces, ¿cómo lo harían los docentes de zona rural que no tendrían esa conectividad o no tienen esa conectividad en a Internet? Sí, miren, creo que ayer Ricardo, en la evaluación de estudiantes, les hablaba de la creación de un portafolio para los niños y en el caso también de nosotros, digamos que estamos a distancia, o los docentes rurales que tienen baja conectividad, la idea es también que a pesar de la tecnología, a pesar de humano,
hay que tener una carpeta de evidencias, hay que tener un repositorio de nuestras actividades y la idea es que nosotros vamos recogiendo evidencias y vamos recolectando evidencias. La recomendación que nosotros hemos hecho con los estudiantes es que se cree un portafolio para que los estudiantes con unas orientaciones recojan sus evidencias. En el caso de los docentes, por ejemplo, que tienen baja conectividad, la idea es que vayan documentando su proceso y vayan recolectando evidencias. Por ejemplo, las guías que documenten cómo es ese proceso de calificación y seguimiento con los estudiantes que no tienen conectividad, si es solo por WhatsApp, de entregar esto. La evaluación de nosotros, los docentes, los educadores, es a final de año. Entonces, la idea es que en este momento que sí tenemos problemas de comunicación, de contacto, se vayan recolectando esas evidencias y se vayan asociando en una carpeta, se vayan documentando y se documente ese proceso, cómo lo van haciendo, y después se le entrega al evaluador todas las evidencias pertinentes para que ya se tome una valoración. Y como les digo, tanto evaluación de estudiantes, evaluación de docentes, lo importante es la recolección de evidencias y documentarlas, para que en el momento que las tenga el evaluador, tome un juicio de valor. Muchas gracias. Ya tenemos ya algunas preguntas, creo que para la señora Carolina, en la cual nos dice, hay el caso, dice, ¿hasta cuándo estará disponible para hacer ajustes las contribuciones concertadas en la plataforma del sistema humano? Sí, está disponible porque no se colocó fecha de cierre, precisamente por la situación, entonces está disponible la página durante el año. Gracias, es decir, está abierta en este momento, no se ha cerrado. Sí, señora, está abierta. Para concertaciones, ¿sí? Okay. ¿Listo? Para los dos, porfa, acá nos hacen énfasis le planteamos dos posibles situaciones. Uno, ¿qué hacer con la evaluación de desempeño para los profes que han sido trasladados en esta época de pandemia de instituciones educativas? Y otra segunda situación, con las profes que ahorita en esta contingencia entraron o van a entrar en licencia de maternidad. Por favor, los escuchamos a los dos. Gracias. Bueno, quiero recordarles lo que les decía al inicio de la presentación, que la evaluación de desempeño se hace al final del año escolar, al final del año, para que una persona, para que un docente, un educador, un directivo sea evaluado, debe tener 90 días de trabajo, de desarrollo de sus funciones. Pueden ser continuos y discontinuos. En el caso del traslado de un docente en este momento y que estemos atípicamente trabajando en casa, la persona que evalúa es el evaluador, el rector que está al final de año en ese establecimiento. Si él cumplió los 90 días en este establecimiento al que se va a trasladar, evalúa el rector que recibe a esta persona. Cuando es ese caso atípico que son docentes que los trasladan por allá en noviembre, en octubre, que no alcanzan a tener los 90 días en el último establecimiento, ya ahí sí lo evalúa el rector anterior. Y en el caso de las licencias, ya digamos que si va a salir a licencia esta persona, ya en este momento ya tiene más de los 90 días para que al final de año la evalúe el rector, y asimismo la recomendación de lo que les decía ahorita de las notificaciones, pues que deje la autorización que la notifiquen electrónicamente para que pueda hacer todo este proceso en este momento y la pueda notificar mediante un medio electrónico al final de año y se entere de su evaluación. Entonces, no sé si fue claro, me hice entender. No sé, Carolina, si quieres ampliar algo.
Activa el micrófono, Carolina, porfa. No tengo nada que agregar. Listo, mi doctora Raúl. ¿Y alguna indicación especial para directivos a nivel de rectores y coordinadores, porfa? Ya hablamos de docentes, los orientadores, algo específico o diferente. No, pues creo que en este momento, como les decía, que estamos en unos procesos atípicos, todos desde nuestro trabajo en casa, y ya se establecer una comunicación y alertar a la Secretaría sobre los procesos, digamos, que estamos teniendo diferencias. Creo que los rectores también tienen que generar las alertas necesarias a las secretarías y, por ejemplo, en todo este proceso de caracterización de la población, porque tenemos estudiantes desconectados y tenemos unas problemáticas con la población, tanto de estudiantes y de docentes, pues que son atípicas y que nos vamos a enfrentar a unas situaciones muy complejas, y creo que esto es una oportunidad también para establecer comunicación con la Secretaría de una manera más efectiva y generarle estas alertas a la Secretaría, digamos, para que se hagan con tiempo y claridad. Yo creo que para todos no es un secreto que lo más probable es que se nos vengan porcentajes de población que deserten, que no quieran volver a los colegios por temor a contagio, por las dificultades de algunos corregimientos o veredas en la parte rural, van a haber personas que las tenemos desconectadas, y tenemos que pensar también como funcionarios públicos, por un lado, de nosotros como personas, y por el otro lado, de que prestamos un derecho, el derecho a la educación. Entonces, pues la idea también es garantizar el servicio educativo, evitar que los niños nos deserten, y creo que esa es la mayor premisa en este momento, intentar mantener la educación así sea a distancia en casa, y una responsabilidad alertar a la Secretaría sobre todas estas dinámicas que nos van a pasar con estudiantes y docentes. Y eso lo digo para que también mediante estas alertas y esto, pues asimismo se configuren su entrega de evidencias a la Secretaría y delimiten unos marcos claros, porque obviamente si un rector sale al final de año que no tenía contacto con la mitad de esos estudiantes, pues la idea es que se vayan haciendo un seguimiento muy constante para crear alertas y se puedan hacer, digamos, corregir actividades. En este momento, en especial los directivos, los rectores, los directores rurales, pues están enfrentando a toma de decisiones sobre la marcha y están haciendo cambios sobre la marcha, y esas son las cosas que tienen que documentar, los esfuerzos que hacen. Por ejemplo, no es lo mismo el rector que tiene conectividad con todos sus estudiantes al que no la tiene, y el que tiene que establecer una estrategia de envío de guías o de fotocopiado de guías. Todos estos procesos que van de la mano de lo administrativo, del uso de recursos, de la parte directiva, pues son formas que se tienen que documentar y alertar con tiempo a la Secretaría, porque realmente esto va a incidir en el proceso, que es atípico. Listo, muy amable, doctor. Ya la penúltima interrogante, mi doctora Arimendi. En el caso supuesto, hago la aclaración, en el caso supuesto de que mi evaluación de desempeño, mi calificación final en el 2020 sea inferior a la que había venido obtenido en los últimos 3 años, por ejemplo, por X motivo, porque llegué a un colegio nuevo y hay un nuevo estilo para la evaluación desde su directivo, ¿en qué me afecta eso? O también no solo por el estilo, el directivo de la evaluación, sino por toda esta contingencia y estas diversidades. ¿En qué me afecta a mí como profesor, doctor y Carolina? Pues miren, yo creo que todos vimos en este momento, no por esta coyuntura, sino
por la SDF la preponderancia que cogió la importancia y en ver los resultados de la evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño como tal es la herramienta para verificar cómo nos desempeñamos, cómo cumplimos nuestras funciones. Los resultados como tal sabemos que, y eso, los únicos servidores públicos que son destituidos por tener 2 calificaciones no satisfactorias, pues son los educadores. Todo el resto de los servidores públicos pierden su calidad solo con una evaluación no satisfactoria. Nosotros tenemos que pensar que estos resultados como tal, y ahorita hubo mucha presión sobre los resultados y aún en el ministerio hay reclamaciones por los resultados que son bajos, lo que se está diciendo ahí, porque en la SF se tomaron los últimos 2 resultados, por ejemplo, y ese promedio da un porcentaje en la evaluación para el ascenso. Y se los digo como persona que hasta manejaba las bases de datos, es sorprendente que hay personas que se venían a fijar después de 2, 3, 4 años que no les habían colgado una calificación. Y aún tenemos esa problemática. Y entre lo que les decía al inicio de la conversación, esa es la responsabilidad. Tenemos que pensar más que la evaluación de desempeño, más que la permanencia en el cargo y más que una herramienta que nos sirva para otros procesos evaluativos. La evaluación de desempeño lo que nos indica es nuestro grado de cumplimiento, de desempeño y de idoneidad ante unas competencias que tenemos fijadas. Y si nosotros vemos los resultados de la evaluación de desempeño en el país, casi el 90-95% obtiene una calificación por encima de 90, es decir, todos los docentes son sobresalientes en la evaluación de desempeño. Y es un proceso que se ha centrado, y la evaluación de desempeño tiene el mismo proceso aún problemático que tiene la evaluación de estudiantes. Está centrada en la calificación, y lo que nos preocupa es la calificación. Que a mí se me baje mi evaluación de desempeño desde que sea satisfactoria, eso no tiene ninguna implicación, porque para eso se fomenta el plan de mejoramiento. Creo que sí hubo aspectos que no fueron los más adecuados. Es como les decía, involucrar la evaluación de desempeño en la evaluación de ascenso. Pero la evaluación de desempeño como tal, independiente, como un proceso que nos sirve para retroalimentar el sector, tiene que enunciar si tenemos debilidades o no. Si nosotros somos un docente que tenemos, si nosotros siempre tenemos una calificación entre 95 y 100, y digamos que este es un aspecto también que quiero hacer una recomendación en cuanto a la plataforma, que eso es parametrizable, y porque se ha interpretado también mal, y es como que el plan de mejoramiento solamente lo hace la persona que lo perdió. No, el plan de mejoramiento, el plan de desarrollo personal individual lo tenemos que hacer todos. Nosotros no somos, los seres humanos no somos concretizados, no estamos terminados ya. Y el desempeño precisamente se ve en eso. En este momento atípico, todo lo que sabía un docente que tenía una calificación de 100, pues puede que no le sirva para nada. Todas esas competencias afianzadas, su planeación, su organización, su desarrollo en el aula, y puede ser el mejor docente, o yo puedo ser también el mejor trabajador en la oficina del ministerio, y en este momento todo ese desarrollo se quedó allá, porque tuvimos que reajustar nuestros desempeños, nuestras herramientas, nuestras maneras de enseñar por estos métodos. Entonces, es normal que uno tenga, que los cambios traigan también cambios en la evaluación. Yo creo que lo que tenemos es que generar es una cultura en cuanto que hacer planes de mejoramiento, y esto lo digo por la herramienta porque sé que la guía también ha sido mal interpretada en eso eternamente,
que se piensa que simplemente yo mejoro una competencia si tienen una calificación por debajo de 60. No, todo es susceptible a mejorar. Y yo creo que en este momento atípico es cuando más nos hemos dado cuenta de muchos procesos que teníamos que tener organizados y afianzados y no los teníamos afianzados. Entonces, las implicaciones de que realmente administrativas simplemente es si tiene una evaluación no satisfactoria. Simplemente si su calificación baja respecto por esto, pues tendremos que establecer un plan de mejoramiento y creo que va a ser normal que nuestras evaluaciones sean problemáticas este año, precisamente porque todo lo que estamos haciendo no es claro. Las evidencias nos toca explicárselas al evaluador. Por ejemplo, en términos, digamos, se los pongo en el caso mío, de funcionario público. Las evidencias de una asistencia técnica eran las colillas, los tiquetes, los listados de asistencias, una planeación, unas listas de ¿qué? De asistentes. Y, por ejemplo, yo les digo, ¿la asistencia técnica es mejor o es peor si tengo 100 o 10 docentes en la asistencia? Eso es para otro indicador, pero para mi función como tal, digamos que esas evidencias no son las más pertinentes para saber si Raúl Aramendi da una buena explicación en una asistencia. Entonces, lo que les digo, en vez de centrarnos tanto en la calificación, y sé que es problemático y todos nos vamos a pensar, porque sí, dependemos de una evaluación para permanecer en nuestros cargos, pero lo importante en este momento es tener claro estos procesos y la calificación debe ser coherente con los aspectos que tenemos que mejorar. Yo creo que en este momento atípico, la planeación, los ajustes curriculares, esta priorización de aprendizajes, algunos la lograron hacer de una manera más oportuna que otros docentes. Y eso se tendría que ver reflejado en la evaluación. Y simplemente no le podemos echar la culpa al virus que mi calificación bajó por el virus. Cambiaron las circunstancias, tuve que reformular unas actividades, no lo pude hacer y mi desempeño no fue el esperado, pues mi evaluación va a ser abajo. Y creo que este es un aspecto también para decir que, y nos pensemos que es que todos los años no son iguales. Y creo que este año es más claro que ha cambiado algo porque estamos en una pandemia. Pero todos los años cambian y todos los años tenemos que hacer ajustes y es natural y nuestra evaluación puede cambiar. Muchas más gracias, doctor. Ya a modo de conclusión y cierre, doctor, ¿qué aspectos puede tener un rector, aparte de las que ya vimos acá, como es ajustar las evidencias a los compromisos acordados, concertar con el evaluador las modificaciones a los compromisos? Pero específicamente, ¿qué aspectos puede tener un rector para acompañar y, si es el caso, establecer acciones de mejora, por ejemplo, como para evaluar las competencias comportamentales de los docentes ahora en esta pandemia? Yo creo que algo esencial, Jesús, que nosotros tenemos que garantizar y desde todo el sector es tener una periodicidad. Y creo que esto, así mismo como ustedes, la Secretaría lo han exigido al Ministerio, que tengamos aunque sea un contacto periódico con encuentros así, y ustedes también, las Secretarías, están intentando tener una periodicidad con encuentros así, webinar o charlas virtuales. Es necesario que los rectores establezcan periodicidad para entrega de evidencias, pero también para que haya un seguimiento a los estudiantes. Y creo que en este momento sí es pertinente que se establezcan cronogramas para todos los actores. Y eso va a ser parte también del seguimiento a las actividades y a las evidencias, que establezcamos un cronograma en el cual los docentes nos muestren que hay un seguimiento a los estudiantes, que hay una retroalimentación a los estudiantes, que en este momento la Secretaría
también verifique que sus rectores están haciendo seguimiento y retroalimentación a los rectores sobre las actividades, y asimismo ustedes darle una retroalimentación a sus rectores. Esto que creo que obviamente los tutores son más expertos de este modelo en cascada. Es muy necesario que se fijen cronogramas para hacer estos seguimientos y estas retroalimentaciones sobre todos los procesos, y fijarlos mediante cronogramas claros, independientemente de que tengamos alternancia o no en cada una de nuestras regiones. Es necesario que lo hagamos, porque esto se nos va a ir todo el año con población cerca, lejana, y creo que es la mayor recomendación esa, que el seguimiento y la retroalimentación tenga un cronograma fijo, aunque sea que se le coloque unos términos periódicos. Listo, doctor, muchas gracias. Antes de dar cierre a este encuentro virtual, quiero darle las gracias primero que todo a nuestros panelistas, nuestra tutora Paola, la señora Carolina, nuestro líder de calidad José Luis Ortiz, Federico y mi doctor Raúl, y a todos y cada uno de los asistentes que estuvieron muy activos con sus comentarios y requerimientos por nuestro chat. Quiero hacer un reconocimiento especial a la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que fue la que nos asesoró técnicamente por intermedio del ingeniero Wilson Armando Castellanos, y hizo posible la transmisión en vivo de este evento. Próximamente, la siguiente semana, se dará la programación de los eventos de la estrategia Hablemos de para el mes de julio. Señor José Ulises, tiene la palabra. Sí, gracias Jesús, y a todos los participantes. Yo sí quisiera, antes de cerrar, dejar en claro algunas cosas que me gustaría que no quedaran así como volando. Uno, el caso del Colegio Camilo Daza. Hay que hacer claro que el Colegio Camilo Daza en Cúcuta es un colegio oficial, que como 5 colegios más están en una figura que llamamos confesiones religiosas. Ahí está el Sagrado Corazón, el Colegio Santo Ángel, la Escuela Normal Superior, el Colegio Camilo Daza. Quien hace la evaluación del docente es el rector, eso debe quedar bien claro. Ahí, a no ser que tenga algunos intereses particulares y se declare impedido y no lo puede hacer, lo manifiesta la Secretaría y la Secretaría busca quien evalúe. Pero, por ejemplo, si hablamos de la normal, la hermana Berta Selmira Serna es quien hace la evaluación de sus docentes, y esas confesiones religiosas no tienen rectores de planta oficial de la Secretaría de Educación. Son rectores, digamos, del privado, pero el rector es el jefe inmediato y es quien hace la evaluación. Por lo tanto, en el Camilo Daza, quien hace la evaluación de su docente es la rectora Rudosmani, y por ser un colegio oficial en confesión religiosa. Yo creo que debe quedar bien claro ese tema. Nosotros le pedimos, por supuesto, a la rectora y a los directivos, cualquier situación que se requiera de un colegio oficial público, lo pedimos al Colegio Camilo Daza o a las demás confesiones religiosas normalmente, porque así lo tenemos. Su matrícula es un colegio oficial, la matrícula está en el CIMAD como colegio oficial. Entonces yo creo que quede bien claro eso, que cuando nos dirigimos a esta serie de colegios son colegios oficiales. Y por lo demás, siempre se ha venido dando que la rectora, en este caso el Colegio Camilo Daza, como las otras confesiones religiosas, esa evaluación la hace el rector. Ahora, las preocupaciones que hay, oiga, ¿qué pasó con la evaluación? Ya creo que hay claridad en este tiempo de emergencia sanitaria. Pues si hay que hacer algunos ajustes, se hacen de acuerdo a los compromisos pactados desde principio de año. Porque sí es verdad que de todas formas las evidencias están. El maestro sigue trabajando desde su casa, sigue desarrollando guías, sigue elaborando guías, sigue acompañando a sus estudiantes. Todas esas evidencias las va, digamos, recopilando y las va presentando en la medida que las posibilidades lo
lo requieran o cuando la soliciten los directivos. Digamos, eso no es, porque es que como venimos con una estrategia siempre de nuestra educación es presencial, en la que el maestro está ahí en el aula con sus estudiantes y está presentando. No, vamos a hacerlo de la forma como en este momento lo está el sistema exigiendo, presentando este trabajo virtual. Y como lo dijo el secretario de Educación anoche en el programa, que creo que lo vimos, él felicita a los rectores y a los docentes de Cúcuta por ese gran compromiso que han tenido con la educación y la dedicación que ha habido. Muchos docentes nos han dicho, ya no trabajamos 6 horas, sino que estamos casi de 24/7 porque tenemos que atender padres de familia, estudiantes, unos de una forma, otros de otra. Oiga, todo eso es muy valioso y eso es un reconocimiento que desde la Secretaría de Educación hacemos a nuestros maestros, a nuestros rectores, a nuestros coordinadores por esa dedicación de tiempo completo, a veces de nocturnas, fines de semana. O sea, ahí en esto de la conectividad ha sido permanente. Entonces yo quiero agradecer inmensamente a todos los participantes, a nuestro colega Raúl Aramendi por su disposición, a Carolina que siempre le están preguntando ahí estos temas, y por supuesto a nuestro compañero de calidad Federico y nuestros tutores que en este momento nos acompañan, Jesús y Paola. Gracias, porque realmente hubo un buen número de conectados. Yo creo que más de 600 personas están conectadas, y esto es el mensaje que yo les quiero plantear. Continuemos con este trabajo organizado. Si hay alguna pregunta más adelante, vamos a irla resolviendo, pero quiero que sigan con esta dedicación en este trabajo en Cúcuta. Gracias a todos y hasta pronto. La semana entrante nos veremos nuevamente. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.